¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos al canal. Mirad qué maravilla que traigo hoy. Esta es la Beechcraft 1900 Delta de carenado. Este modelo de avión no lo tenemos en Flight Simulator 2020. Sí lo podéis encontrar para las plataformas de Flight Simulator 10 o FSX, más conocido, o X-Plane o Prepar 3D también. Es de carenado y vamos, una chulada de avión. Es un tipo de avión, se utiliza más regional, un poquito de jet. Vamos a ver el interior. Bueno, aquí tenemos el interior de la cabina. Ahora lo tengo en Cold and Dark. Totalmente apagado y oscuro. La puerta aquí cerrada. Eso se puede abrir. Y si lo queremos cerrado, cerrado. Aquí vista desde la cabina de copiloto, aquí para ver lo que son las radios, el Garmin, el GNS 530, el control de fuel, el HSI, el control de potencia, control de hélice y mezcla. Vale, aquí tenemos la parte de las luces. Esto se me ha quedado en beacon, vamos a dejarlo en ground. Y por aquí tenemos para el circuito eléctrico para empezar a primera puesta en marcha. Aquí nos trae una especie de FMS, una FMC, bueno, digamos así, pero no es exactamente una FMC. Pero bueno, podéis exportar el plan de vuelo y se os cargará directamente aquí. Y si no, también se puede hacer el plan de vuelo directamente, si lo sabéis, a través de esta especie de FMS. Aquí tenemos las alertas, nos irán saliendo por aquí. Aquí la cabina donde van los pasajeros. Aquí otra vista desde donde están los pasajeros. Vale, estamos en el aeropuerto de Niza, en Francia, en el Mediterráneo. Y voy a hacer un vuelo hasta Ajaccio, en la isla de Córcega. Es un vuelo corto para probar este avión y así lo veis. Para tema de inmersión, a ver, utilizo dos escenarios que a ver si me lo soporta. El escenario de Niza y el aeropuerto de Ajaccio. Y aparte voy a utilizar Reds y veremos a ver si me lo soporta. Si no subo este vídeo es porque me ha petado. Y para hacer este vuelo me voy a apoyar con el Pro ATC. Aquí tenemos este programita. Bueno, el ciclo AIRA que estoy desactualizado, pero de poco. Es el ciclo, bueno, estoy usando el ciclo 2407. Ahora estoy desactualizado, pero bueno, no pasa nada. Voy a volar con la versión de Navigraph, la más actual que tenga. Bueno, esta es la ruta que vamos a hacer. Vamos a darle Fly Now. Vale, es para Flight Simulator 10. Esto, si tuviésemos el de Aerosoft, el Airbus profesional o el Airbus normal, o la versión extendida, o, bueno, uno de estos payware, pues hay que clicarlo. En mi caso es todo esto, nada, no hace falta, es de carenado, aquí nos salen los de carenado y ponemos Create Default Flight Plan y Low Flight Plan Automatically y Add Procedures Waypoint Set Start Approach. Vale, todo esto tildado y le damos OK. Vale, si nos vamos a Volanta, el código ICAO del aeropuerto de salida y el de llegada es el de salida, es en Niza el de Lima Foxtrot Mike November y el de llegada es a Ajaccio en Lima Foxtrot Kilo Juliet. Vale, yo utilizo, como antes he mencionado, utilizo
De motor meteorológico utilizo REDS. Integra nubes volumétricas en el caso de que las haya, claro. Vamos a ver aquí en add-ons, REDS. Y por ejemplo le vamos a pedir el METAR del aeropuerto de salida. Weather Briefing for Sunday, August 11, 2024 at 19 UTC. Current Weather for Airport, Lima. Foxtrot. Mike. November. Temperature, 29 degrees Celsius, 84 degrees Fahrenheit. Dew point, 25 degrees Celsius, 77 degrees Fahrenheit. Winds, south at 2 knots. Visibility, 6 touched miles. Altimeter, 1015 millibars, 29.97 inches. Vale, una vez escuchado el METAR, vamos a ponernos a poner en marcha. Vamos cerrando puertas. Vale, ya estamos en cabina. Quitamos el yoke y lo primero vamos a levantar la clavija de Master Switch, Battery On, y vamos a poner el External Power. Vamos a poner aviónica, encendemos el Garmin. Esta otra pantalla, presionando cualquier tecla, ya la tenemos en marcha. Esto podemos poner el tráfico, que se vea el tráfico normal. Aquí en base vemos el terreno y la meteorología. La ponemos en on. Vale, vamos a sintonizar como no estamos escuchando nada, vamos a sintonizar el aeropuerto clearance. Vale, vamos a Airport con Frequencies y clearance es 121,70. Abrimos el GPS. Oye, antes de nada, vamos a encender luces de navegación, que estamos ya manejando el avión. Dejamos luces de navegación en on. 121, 700 y vamos aquí. Ya lo ponemos activo. Vale, ya se escucha torre. Bueno, torre, el clearance. La primera dependencia es clearance delivery. Esto ya lo podemos cerrar. Y esto también. Vamos a... apagamos las alarmas estas. Y vamos a pedir autorización para salir en IFR. Clearance delivery, Corsair 558 with the information request clearance. Corsair 558, cleared to Lima Foxtrot Kilo Juliet via Lima Oscar November Sierra 7 Alpha departure runway 04 right and then desired. Climb to flight level 90, expect flight level 170 within 10 minutes after departure. Departure frequency is 125.6, squawk 1040, QNH 1019. Clear to Lima. Foxtrot Kilo Juliet via Lima. Oscar November Sierra 7 Alpha runway 04 right. Climbing to flight level 90. Expect flight level 170 departure on 125.6. Squawk 1040. QNH 1019. Corsair 558. Corsair 558. Read that correct. Contact ground on 121.77. Roger 121.77. Corsair 558. Vale, que contactemos con ground cuando estemos listos. Ahora vamos a proteger, vamos a poner Moving Map y aquí nos sale el procedimiento que hay que hacer. Salimos por la 04 derecha que nos han pedido, 04 derecha, esto es la departure, nos tenemos que fijar en lo que sale en todo lo que es en este apartado. Salimos por la 04 derecha, tenemos la SID Launch 7 Alpha. El Transition Altitude es 5000 pies. El QNH 3009 no se corresponde con lo que tengo puesto. A ver, con la tecla B no cuadra. Pero bueno, lo dejo con este. Vale, estamos con el Little Nav Map. Bueno, tenemos la salida en el parking donde estamos. No hace falta hacer un retroceso. Podemos salir directamente. Arrancamos motores y salimos por aquí. Y nos vamos a la 04, que es esta. Vale, vamos a marcarlo aquí. Show Departure, Procedure.
Salimos por la 04 derecha. Y el flag launch 7 alfa. Vamos por la 04 derecha. Vale, marcado. El procedimiento es en este punto tenemos que estar por encima de 420 pies. Hacemos un viraje prácticamente en 90 grados, unas 6 millas 300 hasta este punto, Mike November 044. Y hasta llegar a este punto tenemos que estar por encima de 6.000 pies y por debajo de 210 nudos. Este es el procedimiento. Vamos a ir a una altitud de 17.000 pies. Aquí tenemos el top of cruise, más o menos, Vamos a ver si lo podemos cumplir. Y luego, bueno, aquí tenemos el top of descent, que bueno, aquí no tengo planificado nada, que ya lo podría poner, si depende de la pista que me den. Vamos a ver el METAR. Vale, viento variable a un nudo, o sea, supongo que me daría la preferente. Supongo que sería la 02, pero bueno, ahora a ver, después veremos qué pista me dan. Yo supongo que será la 02. Vale, si es la 02, ya lo tengo seleccionado, sería launch, la que termine por launch, pista 02, esta, launch 1 Sierra, sería esta. Bueno, si me dan otra pista, pues siempre estoy a tiempo a cambiarlo. Vale, pues esta sería su salida y sus llegadas. Bueno, vamos a pedir ya autorización para taxi. Vale, taxi a pista. Bueno, taxi a pista no. Startup. Vamos a encender motores. Ground Corsair 558, request startup. CRL 558, startup is approved. Roger, cleared for startup, Corsair 558. Vale, vamos a poner anti-collision en modo fly. Vale, nos vamos aquí a esta parte, al lado de BAT. Encendemos jet izquierda y derecha. Activamos el engine auto ignition. Una cosa. Yo no estoy, ya sabéis que no soy piloto real, así que no hago estos procedimientos un poquito a mi manera y para que sea, si sirve bien para utilizarlo como juego, perfecto, pero vamos, para nada como en plan profesional. Si queréis algo más profesional, hay otros canales, buscad otros canales que ahí encontraréis más contenido más profesional dedicados a este mundo. Vale, encendemos las fuel, las ponemos en on, esto lo ponemos en auto, este otro en auto, ponemos los actuators standby y ya inició, empezamos con el derecho. Aquí tenemos la turbina como va subiendo. Espera. Lo ponemos en idle. Esto vamos a ponerlo hacer RPM al máximo. Vale, esto ya va acelerando. Una vez que se estabilice, vamos a poner también sincronizar las hélices. Vale, arrancamos el motor izquierdo.
desde aquí no se ve. Vacate right and the apron of Victor, parking stand 5. Victor, stand 5. Vale, antes de arrancar motores hay que asegurarse que tenemos parking brakes activados. Bueno, por aquí tenemos lo que es la FMT, la vamos a poner en marcha, encendemos y bueno, a esto le damos a aceptar. Y ahí tenemos el plan de vuelo. Vamos a seleccionar la altitud que vamos a llevar, son 17.000 pies. Tombstone 40 right, vacate next right, into the apron of Victor, parking stand 8. Vale, el piloto automático lo vamos a poner vertical speed. Electric 43, vacate right at Foxtrot. Vale, ahora se está sincronizando. Altitud seleccionada. Aquí ponemos nav, vertical speed. Bueno, ET639, taxi seleccionada. uniform, Honey Point Alpha 2. Uniform Alpha 2, runway 27, thank you, ET639. Aquí, vertical speed. Vamos a poner, yo que sé, 800 pies. Vale, vamos a ir con nav, alt. Tenemos por aquí auto feeder en off. Strike Bay, just crossing the control zone boundary now, no height En auto. restrictions. Yeah, no further height restrictions on 74 on and also might report passing 2,500 feet. Look over on Dot, field, store one, auto feeder armado. Vale, ¿qué más? Ignición on. Vale, ya podemos apagar ignición. Electric 43, proceed to Sierra. Veamos que me pone de hielo, está en on. Vale, otra cosa, está aquí, el presurización. Presurización, vamos a ponerle So 42 might vacate next right, enter the apron at Victor, parking stand 11. Next right, Victor, 1142 Mike. 127 Victor Por Foxtrot, aquí. contact Manchester 124.2 by. 142, 027 Victor Foxtrot, goodbye. Tap 25 Sierra, clear takeoff, 210 degrees y 19. armamos el cabin preser. Me dejo algo. Vale, pues vamos hasta la pista 04 derecha. Vamos a pedir autorización para taxi. Ground Corsair 558, request taxi. CRL 558, taxi via Bravo, Victor, Alpha 32, runway 04 Policía right. Bravo, Víctor, Alfa 32. By Bravo, 04 Victor, Alpha 32, derecha. runway 04 right, Corsair 558. Now we ask that you direct your attention to the forward part of each cabin to the TV monitors for a brief and important safety message about our mission. Vale, pues vamos por Bravo. Tombstone 40 might vacate next right, enter the apron at Victor, parking stand 8. Bravo, Alfa. No me han dicho si por uniform o por Tango. Bueno, cogeré una de estas calles. Vale, empezamos ya a rodar. Ponemos luces de taxi. Electric 43, vacate right at Foxtrot. Vale, este aeropuerto tiene una salida y una llegada muy peculiar. No sé si me saldrá bien la salida, ¿eh? Como hace mucho tiempo que no lo hago, ya veremos. Electric 43, proceed to Sierra. Vale, esta no es, vamos a seguir.
que girar a la derecha. CRL558, contact Vale, tower paramos on aquí. 118.7. 118.7 Corsair 558. Target area, Vamos a jet poner 42 back with your todos. base visual 27. Capstone 42, my level tower, report final number 1, just departing 210 degrees 20. Look, 42 back. TAP 250, heavy clearance. TAP 250, cleared to Stansted, 92 Tango departure, squawk 5074, expect Manchester 124.2. Vale, apagamos taxi. Vale, vamos a contactar con Torre. Tower Corsair 558, holding short of runway 04 right, ready for departure. Corsair 558, line up and wait, runway 04 right. Lining up runway 04 right, Corsair 558. Vale, vamos a ir en modo GPS. Vale, repaso el QNH y venga, vámonos. A ver que mire lo del transponder. ¿Dónde era? Ah, vale, también hay que poner la mezcla a rica. Canex 472, line up and wait 27. Aquí lo ponemos. Vale, está en modo on. Vale, no tiene más posiciones. En modo on o apagado. Vale, pues vamos a alinearnos. Al final voy a ir con heading porque este procedimiento es algo complicado. Speedbird 982 Golf, clear takeoff 279 with 270 degrees 4 knots. Corsair 558, wind 310 at 5, runway 04 right, cleared for takeoff. Runway 04 right, cleared for takeoff, Corsair 558. Vale, podemos landing lights. Vale, altitud seleccionada, heading. Vale, vamos a poner los heading en rumbo de pista. Vale, seleccionamos Speedbird 189 Del Nathan, camper. cancel line up clearance, report ready for departure. Vale, ya está. Vale, vamos, vámonos. Rotate. V2. Vámonos arriba. Bueno, arriba. Positive climb. Gear up. Okay. 325 Alpha, have you actually finished it, or do you want to carry on for a bit more? We just need to complete this orbit, but on completion of this orbit we can take up an orbit track. That would be lovely if you Vale, wouldn't tenemos mind que doing seguir hasta este punto y luego viramos a The previous job looks as if it's a cancel and we'll be encargados a la returning. derecha. that. I can leave us over the FI navigation then. Copy, thank you. Departure, Corsair 558, passing 1,200 for flight level 90. Corsair 558, radar contact. Continues via Lima Oscar November Sierra 7 Alpha departure route. Climb to flight level 90. By Lima, Oscar November, Sierra 7 Alpha departure, climbing to flight level 90, Corsair 558. Ya os digo, aquí este procedimiento es complicado. A ver, se podría hacer aquí con navegación convencional. Pero bueno, ahora mismo no venía preparado para el convencional. En teoría, ProATC nos vectoriza, pero no sé, aquí no me ha vectorizado.
On X06, traffic information for you, a twin squirrel, just slightly right of the 12 o'clock range, 2 miles opposite direction, 1000. Y por Morning, 06, lucky. salido con Please 25 15 de Alpha, flaps. traffic for you, a Seneca, just right of the 12 o'clock, 2 miles opposite direction, indicating 1,600 feet. 25 Alpha, that traffic visual, we're just taking up a northeasterly track. We're on scene and require the height wind convenience. Roger, they're actually on scene just there, are you? A7, it's just slightly south of our current location. Roger. Have you any idea how long you're likely to be there? Negative, it could be quite a lengthy job, I'm afraid, and it could be travelling east or west of target. Okay, that's fair enough. I'll try and see what I can sort out for you then. Understood. Maintaining 1,000 feet current location until clear. Okay. Course Air 558, speed 2210. Speed 10, Corsair 558. Vamos a ir con Hedy. Pero también vamos a bajar un poquito las RPM. Please 25 Alpha, if available, we'd like to move west to position just north of the dome. The height maximum as the land by itself. Please 25 Alpha, Roger, that's understood. To stand by. 25 Alpha. Please 25 Alpha, westbound is approved at 4,000 feet, report on site. Vale, vamos a subir At un 4,000 poquito feet, la copy, vertical we'll speed. call. Vale, llevamos una velocidad de 220 nudos de indicada. Ya hemos pasado la altitud, la transición a altitud. Vamos a pasarlo manualmente. Course Air 558, climb and maintain flight level 170. Ya a Climb and 170. maintain flight level 170, Corsair Nivel de vuelo 558. 170. Vamos a ver el exterior. Golf Echo India Romeo Echo. My apologies for keeping you waiting. Pass your message now. Romeo Echo, sorry to interrupt you. We're at TA7 out of Rochester at 1,500 feet. We're just in the Swanley area to take a couple of photographs. We'll stay below 1,500 feet, keep out of your way, and call you when leaving or going. Golf Romeo Echo, squawk 7053, London QNH 1028 millibars. Romeo Echo, 7053 1028. Una cosa que puedo hacer es, una vez seleccionado esto, lo guardo. Espera un momento. Temporary radar, good morning, Delta Charlie Papa Alpha Sierra 3000 maintaining. Delta Charlie Papa Alpha Sierra, Thames Radar, good morning, squawk IDEN. Roger, then. Vale, estamos con Hedy. Nos vamos a Flight Planner, Load. Ahí donde tengo el archivo. Le digo esto y ok. Le decimos que no. Y ahora sí lo tengo cargado el plan de vuelo con la SIM. Pero hay que activar el segmento que estoy haciendo. Para ello vamos a Flight Plan. Aquí, Enter. Vamos a activar este. A ver si es este. No, hasta Please 25 vale. Alpha, Fokker 50 to depart underneath you, turning right, climbing to Vamos a volver a 3000. intentar. 25 Alpha, copy, visual with him on the low. Top Cat 01, there'll be a Fokker 50 just rolling from runway 28. He'll be turning right behind you, climbing to 3,000 feet. Yeah, got him visual, Bob. Helicopter Fox Charlie, request frequency change to begin approach on 129.40. Helicopter Ahora Fox sí. Charlie, Roger, that's all approved. Just before you go, there is traffic to the me sale east of you by una about 5 miles. Southwestbound Vale, ahora at sí podemos ir con 1,600 NAV. feet is a Cessna 172. I think he'll go Vale, astern of you, but 10, just bear him in mind. Squawk 7,129. Hagamos Bye-bye. landing. 129.40, looking for the traffic, I don't know. Course Air 558,
Expect ILS Zulu approach, runway 02, transposition. Hotel, Oscar, Romeo, Oscar. Expect ILS Zulu approach, runway 02, transition. Hotel, Oscar, Romeo, Oscar, Corsair 558. Vale, me dan la pista 02. ILS Zulu 02, transición Orro. Sonic 06, start moving to the west of City Airport En now, la please. map. Roger, sorry, would that move to the west of the city airport? A firm and start your run. Move to the west of the airport, running 06. Ah, vale, yo tenía puesta la Star. Me falta la transición y el S Zulu. Transición en Orro. Y la activamos. Vamos a ver. Ahora sí. Volvemos a guardar el archivo porque me da a mí que no nos lo va a poner. Sonic 06, there'll be one more to depart before I can get you westbound onto the area you want. Vale, guardamos. Sonic 06, Roger. Vamos a ver, estamos ahora en el otro tramo de Omar a Merlu. Vale. Volvemos a ir con heading. Pero antes de poner heading, vamos a poner la palomita del heading que vaya en el rumbo adecuado. Y ahora sí, heading. Vamos a flight plan. Low. Buscamos dónde tenemos el archivo. Abrimos. Ok, le decimos que no, porque si no nos va a llevar al aeropuerto. Vale, y ahora... Vale, vamos hacia Merlu. Vale, ahora sí. Volvemos a poner nav. Y listo, ya tenemos la Star, la aproximación, todo cargado. 625 Alpha, do you reckon you want to move about another 3 miles west? It's rather a fluid situation at the moment. I think that's going to be the maximum position to the west initially. We're quite happy to maintain current position until we give you a call, if that's okay. Yeah, if you tell me when you want to move, I'll let you know what I can tie up as far as the altitude is concerned. That's very much appreciated. Holding position at 4,000. Golf Mike Oscar Victor India, you're leaving my area now. I've nothing further for you. Squawk 7000. I suggest a pre-call Manston 126.35 for traffic. Bye-bye. Golf Victor India, thanks for your help. Contacting Manston 126.35 and squawking 7000. Golf Victor India. Manchester Control, good morning, British Vale, y aquí 9 tenemos 02, el passing plan de vuelo, lo tenemos 3000 aquí. feet, calling 5000 on the 121 Romeo. Mike FMS. 002, climb flight level 80. Radar Corsair 558, passing flight level 150 for flight level 170. CBAR L558, Roger. Vale, estamos ya en crucero. On libère le 80 vers Me decía ver las 70 nubes, aquí se ven con más detalle. Esto es gracias al software de Red. Bueno, estamos a 18 millas para el top of descent. En breve iniciaremos el descenso. Vale, según este procedimiento tenemos que estar en este punto en kilo Julien 900 por debajo de 8.000 pies y en Orro por encima de 3.000 pies por debajo de 200 Marseille 127.9, bueno, vamos a ver si podemos cumplir 126.9 en route sur code Sierra Papa. 127.9. 127.9, bonne soirée, madame. vamos a pedir ya descenso. Request descent Corsair 558. Corsica 558, simulate flight level 100. Descending the flight level 100 Corsair 558. Descending the flight level 100 Corsair 558.
sintonizamos el ILS, lo ponemos activo y tenemos que descender a 7500 pies. Lo marcamos aquí. Y continuamos descendiendo. Luego el curso. 140 se libère et inter Sierra Papa. De aproximación 140 se libère, Inter Sierra Papa, Roger. Estos dos, pero hay que Maintenant pasar toujours Cap Nord, je pense. a modo UV-LOC. Vamos a poner ready. Ponemos UV-LOC y vamos a poner el rumbo. Volvemos a poner modo GPS y modo nada. Estamos por debajo de 10.000 pies, vamos a hacer la luz de aterrizaje. Corsair 558, descend to 3000 QNH 1020. Descending to 3000. QNH 1020, Corsair 558. H1020. Vale, reducimos potencia porque tenemos que estar por debajo de 200 kilos. Vale, alcanzado 200 pies. Hemos alcanzado ya la transición Horro. Vamos a hacer ya la aproximación. Y ahí tenemos el diamante, el puntito verde. En cuanto se alinee, se ponga aquí, iniciaremos el descenso, pero antes tengo que seleccionar Approach. Vale, ahora nos empezamos a alinear lateralmente. Air France 137 Golf, turn left 310 and establish localizer 27 left. Left turn 310 for localizer 27 left, Air France 137 Golf. Ahí ponemos aproximación y un punto de flap. Vale, ya nos estamos acercando al punto sería la FAF o la IAF, bueno, no, da igual. Tower Corsair 558, runway 02 on final. Empezamos el descenso. 558, final approach, QNH 1020, clear to land runway 02. Reducing the final approach speed. QNH 1020, cleared to land runway 02, Corsair 558. Vale, ya vemos pista, las luces de la pista. Vale, ya podemos bajar el tren. Deadline 16 Echo, contact number 134.12. 16 Echo, 134.12. Right, Shamrock 713 after next to range departure, the Gulf Air 767, line up 27 right, block 18. Todo en verde. Gulf Air 40, take off 27 right, 7 wind is 25013 knots. Then take off 27 right, Golf Air 4. Vale, ya voy en full flap. 500. Vale, desconecto el piloto automático. 4831, QNH now 1009. So 02 my short backtrack, vacate Echo. Okay, that's Echo. Cortamos potencia. Knots, 558, gauge left, contact ground on 121.72. 1
1, Decimal 17 knots. Corsair 558. Salimos con esta. Ya me la pasaba. Ground 151, ready to taxi. 151, taxi via Golf 2 Tango Alpha, runway 02. Via Golf 2 Tango Alpha, to runway 02, 151. Freno de estacionamiento. Landing off. Strobos off. Taxi on. Voy a ver dónde aparte. Bueno, vamos a pedir. Quick taxi to parking. Ground Corsair 558 is clear of the runway. Request taxi to parking. CRL558, taxi via Echo Tango to Terminal 1, Gate 10. By Echo Tango to Terminal 1, Gate 10, Corsair 558. Haya salido por la contraria. Bueno, pues haré un taxi en Eco, Ostro, cruzaré la pista y hasta Puerta 10. Vale, vamos a rodar. Bueno, ahora podemos poner 448, vacate right and today from the Victor, parking stand 5. la Victor, stand 5, 448. para rodar. Y aquí están los Canadair. 762 starts approved, temperatures at 9, the QNX is 1009, runway 27. Vale, para cruzar pista activa tenemos que encender luces de estrobos. Mira a ver si viene alguno. Si no viene nadie, cruzamos. Vale, una vez que hemos cruzado, ya podemos quitar los estrobos. Vale, puerta 10 y es la primera. Ahí. Freno de estacionamiento. Taxi off. Esto también fuera. Vale, y ya podemos apagar motores. Líder. Vale, ahora vamos quitando todo lo que estaba en Straight there, just automático. crossing the control zone boundary now, no height restrictions. Head up for the height restrictions on zone 4 zone. And 4 zone right, report past 2,500 feet. Apagar. We'll go 4 zone right. No. No. También. Por aquí. Tombstone 4 zone right, vacate next right, and today from the Victor, parking stand 8. Fuera. Vamos a conectar la external power. Autofeeder. No. No.
off. Las bombas de combustible. Electric 43, Ahora making sí, right ¿no? to Foxtrot. Vale, abrimos puertas. Vale, la beacon apagada. Ahí, modo ground. A ver, nos han abierto la principal. Ahora. Vale, pues ya hemos llegado al aeropuerto de Ajaccio, en Córcega. Bueno, este es el aeropuerto, el escenario de este aeropuerto. Y bueno, pues se desembarcan los pasajeros y bueno, pues esperamos que os haya gustado. Hombre, no es que haya salido un vuelo perfecto, pero bueno. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Chao.